Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a ver acerca de ya del Imperio Romano, ¿no? O Roma, la antigua Roma, ¿no? Hay que entender que Roma atravesó por tres etapas muy importantes, sobre todo desde el aspecto político, ¿no? La etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. Ok. La etapa monárquica fue fundada por los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que en teoría de aquí parte el nombre de Roma, ¿no? Fueron abandonados desde muy chiquitos en el Tíber, fueron criados y amamantados por una loba capitulonia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los tres primeros aspectos son la leyenda de cómo se formó la antigua Roma, ¿no? De ahí Rómulo asesina a Remo y Rómulo se declara rey, ¿no? Aquí existen ciertos lugares que vendrían a comprender todo lo que viene a ser después del territorio de la antigua Roma. Eso que se les conoce como las siete colinas: Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal, ¿no? Roma se fundó el 21 de abril de 753 antes de nuestra era o antes de Cristo en el Monte Palatino. ¿Ya? La ciudad fue llenada con refugiados y prófugos, así como esclavos y hombres libres, campesinos y pastores. Debido a la diversidad de gente de Rómulo, la organiza en cuerpos políticos, ¿no? Promulgar las leyes y crear costumbres. Eligió a 100 patres patricios, o conocidos como patricios, que en sí viene a ser, en cierto aspecto, como la asamblea de Roma, ¿no? Existe otra también muy importante leyenda que habla sobre el rapto de las Sabinas. Había escasez de mujeres en Roma y Rómulo con astucia engaña a latinos y sabinos a una fiesta que había organizado Rómulo, pero así después secuestrarlas y violarlas, entre comillas, ¿no? Pero esto todavía no tiene un sustento muy teórico y científico para poder aprobarlo, ¿no? ¿Cuáles fueron los reyes en la etapa monárquica? Viene a ser Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco. A partir de Tarquino Prisco es donde se da la etapa de expansión de la etapa monárquica de Roma, ¿no? Servio Tulio, más conocido como de la, como así decirlo, de la familia de los Estrusco, ¿no? Y por último está Tarquino, ¿no? El soberbio. Aquí se basa mucho porque se le da el nombre de soberbio porque cualquier conflicto militar que ya estaba poseyendo Roma, él no se rendía o él no daba marcha atrás hasta el momento en que verdaderamente se consideraba una derrota. Es por eso que llegó a crecer bastante en esta etapa monárquica la antigua Roma. Tarquino, séptimo rey y último, en su gobierno se daba asesinatos, encarcelamientos, abuso de poder, violencia y terror. Por eso también el sobrenombre de soberbio. Fue expulsado por el Senado cuando se enteran de la violación de Sexto a una patricia, ¿no? Esto que quiere decir a una de las principales representantes políticas de la antigua Roma. La etapa republicana es una forma de gobierno basada en la ley, ¿ya? Como hoy en día en nuestro país, tiene cierta similitud. El gobierno estaba gobernado por senadores y magistrados, junto al pueblo no existía rey. Entonces era un representante, ¿no? Los senadores tenían más poder, estaba formado por patricios y plebeyos, es decir, patricios, la alta nobleza, y plebeyos, los pobres, ¿no? Obviamente que tenían más poder, los patricios tenían más influencia, sobre todo por su poder económico. Aparte existían los magistrados o cónsules que eran representantes de Roma, muy importantes, un estatus social muy importante, y el cual también tomaba decisiones en ciertas ciudades que pertenecían a Roma, ¿no? Bien. En el año 147 al 27 a.C. existe una crisis interna en Roma, ¿no? Los campesinos veían los beneficios constantes de las clases altas. Al ver esto se rebela y aparece la caída de la República en el 71 antes de nuestra era, ¿no? Para volver a construir la República se formó un triunvirato primer triunvirato
Julio César, Pompeyo y Marcos Craso. Aquí ya viene a tomar bastante importancia Julio César. Julio César conquistó varias regiones con Bretaña, mientras el pueblo romano amenazaba constantemente en otras cuestiones. Julio César estaba interesado en, sobre todo, más que expandirse, sobre todo la obtención de recursos, ¿no? El que le daba así un poder económico mucho más importante. Seguidamente Marcos Craso fallece. Al fallecer Craso se disuelve el triunvirato y Pompeyo se declara rey. César se enoja ante la declaración de Pompeyo, vuelve a Roma y se proclama dictador en el año 49 a.C., ¿no? Pompeyo, ante la situación, al ver que Julio César iba tomando poder en Roma, huye a Grecia y se va a Egipto, en donde Ptolomeo XIII lo asesina para establecer lazos más fuertes con Julio César, que iba ganando más poder en el mundo, ¿no? Entonces ya Egipto viene a tener mucho más influencia con la base del poder en Roma, que es Julio César, ¿no? Julio César regresa a Roma para restablecer el orden, ganarse la confianza de las clases bajas y vuelve a Roma el 44 a.C. Julio César fue asesinado por los senadores en el mismo Senado, imagínense, ¿no? Traicionado por los que se suponía que eran sus aliados, ¿no? Por el hecho de beneficiar en ciertos aspectos a la clase baja, sobre todo entregando tierras, dádivas o ofrendas, en todo aspecto. Entonces eso no le gustó a la clase alta. ¿Por qué? Porque se veían sujetos a hacer lo mismo, ¿no? También se daba ya en cierto aspecto la apertura que ciertos esclavos sean liberados, ¿no? Dependiendo si pueden pagar el costo de su libertad. La etapa imperial viene a ser la más importante de Roma, porque fue donde más se pudo expandir. Se dio el segundo triunvirato, que duró 5 años, formado por Marco Antonio, Marco Lepido y Octavio, ¿no? Octavio, primer emperador del Imperio Romano, querido por el pueblo. Marco Lepido no tenía demasiado voz ni voto. Marco Aurelio y Octavio empezaban a enfrentarse por la toma de poder. Obviamente este conflicto de poder siempre se va a mantener, porque ellos ya decían que solo en uno debe radicar todo el poder de Roma, ¿no? Octavio, el 31 a.C., participó en la batalla de Actium, ¿no? Marco Antonio se marcha a Egipto nuevamente, o sea, veían como un lugar de exilio, ¿no? Octavio vuelve a Roma después de vencer a Marco Antonio y en Egipto, y toma el poder el 29 a.C. El poder, el pueblo y el Senado le rindieron grandes honores y le dieron los siguientes títulos: de Imperator, que viene a ser emperador; Gran Pontífice; Príncipe del Senado; Augustus, que viene a ser persona grata; y por último César, nombra de su padre, último César, como viene a ser Octavio es descendencia de Julio César, ¿no? Entonces del último César le da la importancia o el renombre que tenía como dinastía, ¿no? Octavio muere y este no tenía heredero y toma el poder Tiberio. Entonces nuevamente existe una crisis, ¿no? Entonces podemos ver en este pequeño gráfico cuáles vienen a ser las constantes de cada uno de esta etapa de la antigua Roma. En la monarquía, rey absoluto, ¿no? Poseía un senado que en sí era una asamblea solamente de los patricios, ¿no? En la monarquía solo existía la alta nobleza, solo tenía participación la alta nobleza. En la república como no existía la concentración de poder en una persona, existían senados y cónsules, ¿no? Elegidos democráticamente. Igual mantenían su senado y asamblea, y esta asamblea se divide en 3 aspectos: la curial, la centurial y la tribal, ¿no? La curial de los patricios, ¿no? La centurial de los militares y la tribal de los plebeyos. El imperio, ahí sí nuevamente se viene a concentrar el poder en una sola persona, o el emperador. Igual mantiene su senado, la asamblea, que tiene cierta similitud a la república, ¿no? Se mantiene la participación de patricios y plebeyos, que es muy importante, ¿no? Recordemos, patricios de alta nobleza, plebeyos baja nobleza, o no baja nobleza, sino baja estatus social, un estatus social mucho más bajo, ¿no? Entonces de eso, chicos, lo que les puedo hablar acerca de las etapas para empezar, o para entender cómo se dividió todo la historia, o todo el proceso histórico que tuvo la antigua Roma, ¿no?
¿Cuál va a ser su tareita? Buscar de qué etapa, o de qué año a qué año duró cada etapa, ¿no? Solo es eso, investigar, consultarlo, ¿no? Y tenerlo para la siguiente clase online que tengamos, ¿sí? Que es el día martes, ¿no? Entonces no se olvidarán, chicos, y espero que estén bien, que se estén cuidando y que tengan un excelente día, ¿no?